Dale me gusta a este video y deja en los comentarios tu nombre, tu país y un pedido de oración. Vamos a orar a Dios por tu vida. Existen muchas dudas en los cristianos sobre la Santa Cena. Algunos se cuestionan sobre si pueden o no participar de esta celebración. Algunos tienen una unión estable, pero no son casados por la iglesia. Otras se divorciaron y hay aquellos que no saben si son dignos de sentarse en la mesa del Señor por causa de sus pecados o sus vicios. El Nuevo Testamento nos muestra que la Santa Cena, Cena del Señor o Mesa del Señor, fue realizada por la primera vez por el propio Jesús. En la noche anterior a su muerte, Él se reunió con sus discípulos para cenar, sabiendo que estaba cerca la hora de su crucifixión. Necesitaba mostrar que el sacrificio que Él estaba listo para realizar era grandioso. Vea lo que la Biblia dice. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mucho más que una última cena, Jesús estaba haciendo aquel momento algo que quedaría para la historia, pues la cena pasaría a simbolizar la salvación que Él conquistaría para su pueblo pocas horas después. Cristo explicó para sus discípulos que el pan representaba su cuerpo, que sería dado por ellos, y el vino representaba su sangre, que iría a establecer una nueva alianza entre Dios y los hombres. Por causa de la importancia de aquella cena, Jesús ordenó a sus discípulos que repitieran esa misma ceremonia para memoria de Él y de su prueba de amor, siempre que se reuniesen con otras personas para comer el pan y tomar el vino. Y fue exactamente lo que ellos hicieron. Después que Jesús murió, resucitó y volvió para el cielo, los discípulos pasaron a celebrar la Santa Cena regularmente y a enseñar a los otros a hacer lo mismo. 2000 años ya pasaron y cristianos por todo el mundo continúan celebrando la cena que Jesús instituyó. Veamos algunos motivos por lo que participar de la Cena del Señor es importante. La Santa Cena vuelca nuestra atención para el mensaje principal del Evangelio, la muerte y la resurrección de Jesús. Mientras sucede de todo en nuestras vidas, el correteo del día a día, es muy fácil olvidarnos del sacrificio hecho por Jesús en la cruz. La Santa Cena nos ayuda nuevamente a enfocarnos en el Señor, pues no hay nada más importante que eso. Cuando recibimos la cena, declaramos nuestra fe y mostramos al mundo que Jesús nos salvó y tiene poder para salvar a todos los que creen en Él. Es también en la Santa Cena que nosotros confesamos nuestros pecados y reconocemos que sin el amor y sin su misericordia estaríamos espiritualmente muertos. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Algo que no podemos olvidarnos es que la celebración de la Santa Cena no sirve solamente para recordarnos del pasado, sino para llenarnos de esperanza con relación al futuro. Vea lo que el apóstol Pablo escribió:
Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, cuando participamos de la mesa del Señor, estamos creyendo en la venida de Jesús y que esperamos ansiosamente por ese gran día. Delante de todas esas afirmaciones, necesitamos entender la grandeza de participar de la Santa Cena. Es claro y lógico que un pedazo de pan y una copita de jugo de uva por sí solos no tienen ningún poder sobre nuestras vidas. Lo que realmente tiene significado para nosotros cristianos es la comunión con nuestros hermanos en la fe para recordar y celebrar la muerte y resurrección de Jesús. En nuestros días, la mayoría de las denominaciones cristianas crearon una serie de reglas al respecto de la Santa Cena. La primera de ellas es que se realiza una vez por mes. Establecer una fecha es importante para que la iglesia se pueda organizar para celebrar ese momento. Aún así, no hay nada escrito en la Biblia que limite el número de veces que se debe realizar. No se preocupe si en su iglesia es realizada con una mayor frecuencia o no. En la época de los discípulos, los cristianos hacían la cena siempre que se encontraban en la casa de alguno de ellos. Pero las reglas que generan más dudas y polémicas están relacionadas a las iglesias que limitan quién puede o no participar de la cena del Señor. En algunas iglesias, por ejemplo, miembros que viven una unión estable, pero que no son legalmente casados, no pueden participar. Lo mismo sucede con aquellos que fuman, que no dan diezmo y ofrendas, que no consiguen abandonar determinado pecado, entre otras cosas. Ya otros líderes religiosos creen que la Santa Cena no debe ser un evento que separa a los santos de los pecadores, los fieles de los infieles. Ellos declaran que si fuese así, Jesús hubiera expulsado a Judas y a Pedro de la mesa en el momento que compartió el pan y el vino con sus discípulos. A Judas por entregarlo a sus perseguidores y a Pedro por negarlo 3 veces. Pero no fue eso que Cristo hizo. Él celebró la cena con todos aquellos hombres porque quería mostrar a todos ellos que su amor y su misericordia eran mucho mayores que sus pecados. Vea lo que la palabra de Dios dice sobre eso. El apóstol Pablo hace una alerta para que los cristianos no participen de la mesa del Señor de manera indigna. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Será que Pablo hablaba sobre los divorciados o de aquellos que no eran legalmente casados o para aquellos que no consiguen vivir en santidad? La verdad, no es nada de eso. El apóstol Pablo estaba llamando la atención de los miembros del cuerpo de Cristo de Corinto, porque ellos estaban banalizando la celebración de la cena. Vea lo que él dice. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Pablo reprendió a los cristianos de aquella iglesia porque ellos estaban haciendo de la Santa Cena un evento social.
Ellos usaban ese momento que debería ser sagrado para llenarse de pan y emborracharse de vino. Los corintios no estaban preocupados en rememorar el sacrificio de Jesús por ellos y ni celebraban el hecho de haber recibido la vida eterna. Por eso, cuando Pablo habla sobre participar de la cena indignamente, sería culpado de pecar contra el cuerpo y la sangre de Jesús. No debemos jugar con ese momento tan serio, si no, cosecharemos las consecuencias. La cena del Señor es un momento de misericordia y amor, pues fue entregando su carne y su sangre que Cristo nos perdonó, y solo Dios sabe lo que está en el corazón de cada uno de nosotros. El Señor Jesús no dejará de salvar a nadie por participar o no de la Santa Cena, pues nuestra salvación depende solamente de nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Necesitamos entender que fue pagado un alto precio en la cruz para que nosotros hagamos parte del cuerpo de Cristo. Por eso, cuando usted vaya a participar de la Santa Cena, ore por un instante, baje la cabeza y examine su corazón. Pida perdón por sus pecados y arrepiéntase de ellos. Reconozca que no es digno de sentarse a la mesa, pero gracias al amor y la misericordia del Señor por su vida, usted puede hacer eso. Agradezca al Señor por entregar la vida por usted y deje que la esperanza y la alegría llenen todo su corazón. Esto fue una reflexión inspirada por el Espíritu de Dios.